La batalla por la verdad en un mundo de confusión espiritual. A lo largo de la historia de la humanidad, la búsqueda de la verdad siempre ha ido acompañada del desafío del engaño. Esta lucha no es diferente cuando se trata de la fe, especialmente en nuestros tiempos, donde innumerables voces compiten por la atención de la gente, cada una de las cuales afirma ofrecer el verdadero mensaje de salvación. Hoy en día, muchos grupos religiosos se identifican como cristianos. Citan la Biblia, hablan de Jesucristo y prometen vida eterna. Aparecen en las redes sociales, predican en las calles e incluso llaman a nuestras puertas con cálidas sonrisas y grandes promesas. Pero en medio de esta avalancha de mensajes espirituales, surge una pregunta crítica. ¿Es el Evangelio que predican verdaderamente el Evangelio de Jesucristo? ¿Es el Jesús que proclaman el mismo Jesús revelado en las Escrituras? Vivimos en una era de gran confusión espiritual. Bajo el nombre de Cristo se enseñan doctrinas muy diferentes, pero se contradicen entre sí. ¿Cómo puede ser esto, si todos dicen seguir al mismo Salvador? ¿Por qué sus mensajes divergen tan drásticamente? En esta discusión, examinaremos 5 movimientos religiosos que se presentan como cristianos pero que, tras una inspección más cercana a través del lente de la Biblia, revelan distorsiones fundamentales del mensaje original del Evangelio. Exploraremos dónde se desvían estas enseñanzas, cómo moldean la fe de millones de personas y por qué distinguir la verdad de la falsedad es absolutamente crucial. Imaginemos a una persona gravemente enferma, que necesita desesperadamente un medicamento específico que le salve la vida. Supongamos ahora que en lugar de recibir el tratamiento correcto, les dan cualquier medicamento, con la tranquilidad de que mientras sea medicamento, no importa. Semejante descuido no solo sería peligroso, podría resultar fatal. El mismo principio se aplica a la fe. No basta con hablar de Dios o mencionar el nombre de Jesús. El alma humana necesita la verdad pura e inalterada del Evangelio para encontrar la salvación. No todo mensaje que invoca el nombre de Cristo lleva el verdadero Evangelio. El apóstol Pablo abordó este mismo peligro en su carta a los Gálatas. Pero incluso si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciase un evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 8. La palabra anatema viene del griego y significa algo condenado o destinado a la destrucción. Pablo no dudó en denunciar cualquier distorsión del mensaje de Cristo, incluso si provenía del mismo o de un ser celestial. Esto subraya la absoluta seriedad de preservar el verdadero evangelio. Entonces, ¿quiénes son estos grupos que usan la Biblia y el nombre de Jesús pero predican una doctrina diferente? Comencemos nuestro examen. Mormonismo, ¿un evangelio restaurado o un evangelio diferente? El primer movimiento que exploraremos es mormonismo, oficialmente conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fundado en 1830 por José Smith, un joven de Nueva York, el mormonismo surgió con la audaz afirmación de restaurando la verdadera Iglesia de Cristo. Según Smith, en 1820 tuvo una visión divina en la que Dios Padre y Jesús se le aparecieron, declarando que todas las iglesias cristianas de la época eran corruptas. Unos años más tarde, en 1823, afirmó que un ángel llamado Moroni lo guió hasta unas planchas de oro enterradas que contenían escritos antiguos. De estas planchas, Smith dijo que tradujo el Libro de Mormón, que los mormones consideran escritura sagrada junto con la Biblia. Hoy, el mormonismo tiene millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, sus enseñanzas fundamentales divergen significativamente del cristianismo bíblico. Una de sus doctrinas más controvertidas es la creencia de que Dios Padre fue una vez un hombre mortal que progresó a la divinidad. El mismo José Smith enseñó: Dios mismo fue una vez como nosotros ahora, y es un hombre exaltado. Esta enseñanza contradice directamente las Escrituras. En Malaquías 3, 6, Dios declara: Porque yo, el Señor, no cambio. Similarmente, Salmo 90, 2 afirma: Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. La Biblia presenta a Dios como eterno e inmutable, nunca un ser mortal que necesite progresar. Otra doctrina profundamente preocupante en el mormonismo es la afirmación de que Jesús y Satanás son hermanos espirituales, ambos supuestamente engendrados por Dios Padre en una existencia premortal. Según la creencia mormona, Jesús propuso un plan de salvación basado en el libre albedrío, mientras que Lucifer propuso un plan basado en el control y fue expulsado del cielo por su rebelión. Sin embargo, la Biblia refuta decisivamente esta idea. Juan 1, 1-3 estados.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Jesús no es un ser creado, él es el Creador eterno. Satanás, por otra parte, es un ángel caído, un ser creado que se rebeló contra Dios. La enseñanza mormona disminuye la divinidad de Cristo, reduciéndolo a un mero descendiente espiritual de Dios en lugar de reconocerlo como el Señor soberano y creador de todas las cosas. Este es solo el comienzo de nuestra exploración. A medida que continuamos, examinaremos otros movimientos religiosos que, aunque se llaman a sí mismos cristianos, presentan versiones alteradas del Evangelio. Es esencial buscar la verdad bíblica con discernimiento, asegurándonos de que nuestra fe no descanse en reinterpretaciones humanas, sino en el fundamento inquebrantable de la palabra revelada de Dios. Los mormones enseñan que la salvación depende de realizar buenas obras y participar en ordenanzas específicas de la Iglesia, como el bautismo y los rituales del templo. Sin embargo, la Biblia presenta una visión diferente. Efesios 2, 8-9 dice claramente, porque por gracia sois salvos mediante la fe. No viene de vosotros, es don de Dios. No es por obras. Este pasaje enfatiza que la salvación es un don divino, no algo que pueda ganarse mediante el esfuerzo humano. Además, la doctrina mormona sostiene la creencia en un sacerdocio restaurado, que, según afirman, fue restablecido a través de José Smith. Insisten en que tanto el sacerdocio arónico como el de Melquisedec son necesarios para realizar ordenanzas clave como el bautismo y la confirmación. Sin embargo, Hebreos 7, 24-25 enseña que Jesucristo es el sumo sacerdote eterno que intercede por la humanidad, haciendo innecesario cualquier sacerdocio terrenal. De hecho, 1 Pedro 2, 5 afirma que todos los creyentes forman un sacerdocio santo, destacando que el acceso a Dios no se limita a un grupo selecto de individuos sino que está disponible para todos los que siguen a Cristo. Otra práctica mormona distintiva es el bautismo por los muertos, un ritual que no tiene fundamento bíblico. Hebreos 9 y 27 afirma firmemente, está establecido que el hombre muera una sola vez, y después venga el juicio. Este versículo refuerza la idea de que después de la muerte no hay segundas oportunidades, la salvación está determinada en esta vida, no en la siguiente. Además, los mormones consideran que el Libro de Mormón es superior a la Biblia y dan prioridad a sus enseñanzas en casos de conflicto doctrinal. Sin embargo, el Libro de Mormón carece de validación histórica y a menudo contradice las mismas escrituras que advierten contra la aceptación de cualquier evangelio diferente, Gálatas 1, 8. A pesar de identificarse exteriormente como cristianos, el mormonismo en última instancia presenta un Dios diferente, un Jesús diferente y un camino hacia la salvación diferente al que se encuentra en la Biblia. Pasando a los testigos de Jehová, este movimiento religioso fue establecido a finales del siglo XIX por Charles T. Russell. Originalmente conocido como Estudiantes de la Biblia, el grupo adoptó formalmente el nombre de Testigos de Jehová en 1931 bajo el liderazgo de Joseph Rutherford. La organización está gobernada por la Sociedad Watechover, que produjo la traducción del Nuevo Mundo, una versión de la Biblia que fue deliberadamente alterada para alinearse con sus doctrinas. Una de las enseñanzas centrales de los Testigos de Jehová es la negación de la Trinidad. Afirman que solo Jehová es Dios, que Jesús es simplemente un ser creado, identificado como el Arcángel Miguel, y que el Espíritu Santo no es una persona sino una fuerza impersonal. Sin embargo, la Biblia presenta una visión diferente. Mateo 28, 19 ordena a los creyentes bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, afirmando la coexistencia de tres personas distintas dentro de la deidad. Además, Juan 1, 1 afirma, el Verbo era Dios, pero los testigos de Jehová modifican este pasaje para decir el Verbo era un Dios, distorsionando su significado original. Su afirmación de que Jesús y Miguel son el mismo ser también es refutada por las Escrituras. Hebreos 1, 5-6 diferencia explícitamente al Hijo de los ángeles y pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, tú eres mi Hijo? Este pasaje subraya la divinidad de Cristo, una verdad afirmada repetidamente a lo largo de la Biblia. Los testigos de Jehová también niegan la resurrección física de Jesús, afirmando que resucitó solo como espíritu. Sin embargo, Lucas 12 y 39 registra a Jesús diciéndoles a sus discípulos, mirad mis manos y mis pies, en verdad soy yo. Tóquenme y ve. Su resurrección corporal es una verdad fundamental del Evangelio y no puede descartarse. Además,
Los testigos de Jehová enseñan que la salvación se logra mediante la obediencia estricta a la organización Watechover. Sin embargo, Hechos 4 y 12 declara, en ningún otro hay salvación, dejando claro que la salvación se encuentra solo en Cristo. Sus modificaciones a Juan 1 y otros versículos violan la advertencia de Apocalipsis 22, 18-19, que advierte contra la alteración de la palabra de Dios. Al presentar un Jesús diferente y un evangelio distorsionado, los testigos de Jehová se apartan de la verdad bíblica. Ahora, volviendo al adventismo del séptimo día, este movimiento tiene sus orígenes en el siglo XIX con William Miller, un predicador estadounidense que basó sus enseñanzas en Daniel 8 y 14, hasta las 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Miller predijo que Jesús regresaría el 22 de octubre de 1844. Cuando el día transcurrió sin incidentes, este evento se conoció como la Gran Decepción. En respuesta a esta profecía fallida, una de las seguidoras de Miller, Helena de Witte, reinterpretó el acontecimiento. Afirmó que en lugar de regresar a la tierra, Jesús había entrado en el santuario celestial para comenzar un juicio investigador, revisando las vidas de los creyentes para determinar su salvación. Sin embargo, esta doctrina carece de apoyo bíblico. Hebreos 10:1 enseña que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Cristo en la cruz fue final y completo, asegurando la salvación para todos los que creen. Romanos 5:1 afirma además, así que, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La doctrina del juicio investigador intenta explicar la profecía fallida de Miller, pero en última instancia contradice la seguridad bíblica de la salvación en Cristo. Otra enseñanza clave del adventismo es el énfasis en la observancia del sábado. Helena de Witte, a quien los adventistas consideran una profeta, afirmó haber recibido una visión en la que vio los 10 mandamientos en el cielo, con el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 20:8, brillando más que los demás. Como resultado, los adventistas consideran que la observancia del sábado es una señal crucial de fidelidad a Dios. También enseñan que, en los últimos tiempos, aquellos que adoren en domingo recibirán la marca de la bestia, Apocalipsis 13. Sin embargo, la Biblia presenta una perspectiva diferente. Efesios 1 y 13 dice, en él también vosotros, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y haber creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este pasaje deja claro que el verdadero sello de Dios es el Espíritu Santo, no la observancia de un día específico. Además, Colosenses 2, 16-17 advierte, nadie os juzgue en la comida o en la bebida, o en las fiestas, en las lunas nuevas o en los sábados, que son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El sábado era un presagio simbólico del descanso que se encuentra en Jesús, no un requisito eterno. La iglesia cristiana primitiva se reunió el domingo, Hechos 20:7, lo que demuestra que la observancia del sábado no es una prueba de salvación. Si bien estos grupos religiosos pueden parecer cristianos, sus doctrinas a menudo divergen de la verdad bíblica. Ya sea que se base en obras, escrituras alteradas o afirmaciones proféticas no bíblicas, estas enseñanzas alejan a las personas del mensaje central del Evangelio, que la salvación se encuentra solo en Cristo, solo por gracia, solo a través de la fe. Los adventistas creen que los malvados serán aniquilados en lugar de sometidos al tormento eterno. Basan esto en pasajes como Malaquías 4:1, que describe a los malvados como reducidos a rastrojo, completamente consumidos sin sufrimiento consciente después de la muerte. Sin embargo, esta opinión es cuestionada por Mateo 25:46, que dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. La palabra griega para eterno, aionios, se usa para ambos destinos, indicando una duración interminable. Apocalipsis 2 y 11 refuerza esta idea, el humo de su tormento sube para siempre. No tienen descanso ni de día ni de noche. Este pasaje describe claramente el sufrimiento continuo y consciente en lugar de una simple aniquilación. Además, los adventistas consideran que los escritos de Helena de Witte son inspirados y elevan sus visiones al nivel de las Escrituras. Sin embargo, Apocalipsis 10 y 18 advierte contra la adición a la palabra de Dios. El adventismo, si bien abraza ciertas verdades bíblicas, también introduce elementos como el legalismo del sábado y revelaciones extrabíblicas, desviándose del Evangelio de la gracia. Otro movimiento importante, el catolicismo romano, se presenta como la Iglesia original fundada por Cristo. Sin embargo,
a lo largo de los siglos, ha acumulado doctrinas que no se encuentran explícitamente en las Escrituras. Desde el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo, que afirmó la divinidad de Cristo, la Iglesia Católica ha consolidado el poder en Roma, elevando al Papa e introduciendo prácticas como la veneración a María y a los santos. La doctrina católica enseña que María es la Madre de Dios, concebida sin pecado, y que los santos interceden por los vivos. Sin embargo, 1 Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Orar a los muertos está explícitamente condenado en Deuteronomio 6 y 11, que lo llama abominación. En ninguna parte de las Escrituras hay apoyo para la noción de que María o los santos mediasen entre Dios y la humanidad, solo Cristo desempeña ese papel. Otra doctrina controvertida es la infalibilidad papal, establecida en 1870, que afirma que el Papa está libre de error cuando habla ex cátedra sobre cuestiones de fe y moralidad. Sin embargo, incluso Pedro, a quien los católicos consideran el primer Papa, fue corregido por Pablo en Gálatas 2, 11-14, demostrando que todos los seres humanos son falibles, excepto solo Dios. El catolicismo también promueve la salvación a través de una combinación de fe, sacramentos y buenas obras, incluido el bautismo, la confesión y la Eucaristía. El concepto de purgatorio sugiere que las almas deben someterse a una purificación antes de entrar al cielo, y se dice que las indulgencias reducen este tiempo. Sin embargo, Efesios 2, 8-9 dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras. Además, Hebreos 9 y 27 afirma, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio. No existe ninguna base bíblica para el purgatorio ni para una segunda oportunidad después de la muerte. El sacrificio de Cristo fue completo, como lo confirma Juan 7 y 30, consumado es. Con el tiempo, las tradiciones católicas han eclipsado la simplicidad del Evangelio, llevando a muchos a confiar en los rituales en lugar de la fe en Cristo únicamente. Aunque el catolicismo incorpora la Biblia a sus enseñanzas, también ha introducido doctrinas que contradicen las Escrituras, alejándose de la verdad revelada de Dios. Otro movimiento, el unitarismo, visto más notablemente en el pentecostalismo unitario o la doctrina de solo Jesús, rechaza la Trinidad, afirmando que Dios es una sola persona que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo en diferentes momentos. Esta creencia, conocida como modalismo, fue condenada como herética en la Iglesia primitiva. Sin embargo, Mateo 3, 16-17 presenta claramente las tres personas distintas de la Trinidad durante el bautismo de Jesús, el Hijo en el agua, el Espíritu que desciende como paloma y el Padre hablando desde el cielo. Su interacción simultánea demuestra que son personas separadas, no meras manifestaciones de un solo ser. Los unitarios insisten en bautizar únicamente en el nombre de Jesús, citando Hechos 2 y 38, donde Pedro ordena el bautismo en el nombre de Jesucristo. Argumentan que esto reemplaza la directiva de Jesús en Mateo 28, 19 de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en el contexto bíblico, la frase en el nombre de Jesús significa actuar bajo su autoridad en lugar de rechazar la Trinidad. Además, afirmar que Jesús es tanto el Padre como el Espíritu Santo ignora pasajes como Juan 17, donde Jesús ora al Padre, lo que demuestra una clara distinción entre los dos. Al distorsionar la naturaleza de Dios, el unitarismo tergiversa el Evangelio. Estos 5 movimientos religiosos, mormonismo, testigos de Jehová, adventismo, catolicismo y unitarismo, ejemplifican cómo la verdad puede diluirse o alterarse. Si bien cada uno profesa seguir a Jesús, se desvían del Evangelio bíblico de maneras significativas. Pablo advirtió en 2 Corintios 11, 4 acerca de aquellos que proclaman otro Jesús y un Evangelio diferente. La Biblia sigue siendo nuestra norma suprema, llamándonos a discernir y rechazar las enseñanzas falsas mientras nos aferramos al verdadero Evangelio de la gracia. Es crucial que busquemos diligentemente la verdad, manteniéndonos anclados en la palabra de Dios para que no nos desviemos por doctrinas que conducen a la destrucción en lugar de a la vida eterna. A la luz de estas distorsiones, resulta evidente que el Evangelio es un tesoro que debe guardarse cuidadosamente. Aunque el mormonismo, los testigos de Jehová, el adventismo, el catolicismo y el unitarismo invocan el nombre de Jesús, sus enseñanzas introducen doctrinas humanas que se desvían de las Escrituras. Figuras como José Smith, Charles Taze Russell, Elena de White y otros han introducido creencias que contradicen la palabra de Dios. La verdadera salvación se encuentra únicamente en la fe en Cristo, no en obras, rituales o revelaciones adicionales.
Como declaró Pablo en Gálatas 1, 8, si alguno os predica un evangelio distinto del que nosotros os hemos predicado, quede bajo maldición de Dios. Que permanezcamos firmemente arraigados en las Escrituras, rechazando las falsificaciones y abrazando la verdad que es la única que tiene el poder de salvar.